Muy buenos días, ¿cómo estás? Facundo te saluda y te doy la bienvenida a este contenido para NutriNews. En esta ocasión estamos grabando desde los estudios de AgriNews en la ciudad de Barcelona y mi propuesta para el día de hoy es que profundicemos sobre un tema del que estoy seguro has escuchado hablar en los últimos días. Me refiero a la aprobación de la aplicación de la reglamentación de la Unión Europea que permite la utilización de proteínas de origen animal en los piensos compuestos destinados a alimentación animal. ¿Qué mejor para ilustrarnos en el tema y contarnos más de lo que, bueno, de lo que ya sabemos, pero como les comentaba, vamos a hablar en estos minutos para entrar más en detalle, que tener en directo con nosotros a el director de CESFAC, la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos. Jorge de Saja, estimado, buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, Facundo, y muchas gracias por el interés en mí. Es un placer para hablar de esto. Jorge de Saja es abogado de profesión, ha ejercido la docencia en dicha área de estudios, tiene un gran historial como disertante en conferencias, tanto dentro de España como fuera, y es director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos. Jorge, aprovechando que, como acabo de mencionar, usted es abogado, es inusual que hablemos en este medio con abogados, así que vamos a aprovechar para que nos dé alguna precisión acerca de lo que fue noticia hace 2 semanas es que el Real Decreto español se adapta o aprueba lo que la Comisión Europea dictaminó en 2021. ¿Eso es así? Sí, bueno, efectivamente. Pero bueno, no significa que sea necesariamente un retraso. Claro, los abogados somos muy aburridos cuando hablamos. Pero realmente es un plazo no extraordinario para transponer una normativa que ya se esperaba que iba a tener un recorrido lento, pero bueno, eso no se podemos entrar más adelante, porque es un hito en un proceso y en un proceso que ya se esperaba. Jorge, ¿por qué entonces se tardó casi 3 años en efectivizarse la reglamentación? Digamos, porque lo que hace la Unión Europea es dar una primera recomendación, por decir así, y los países son libres en adoptarla, ¿es así? Bueno, quizá hay que ponerlo un poco en contexto. Hay que ponerlo en Sí, contexto de hace muchos años. Estamos hablando de sí. hace más de 20 años, cuando no hablamos mucho de ello, pues podemos hablarlo en margen de este tema, cuando hace muchos años sufrimos el problema de las vacas locas. El problema de las vacas locas con las derivadas, hay cosas todavía por resolver años después, pero desde luego fue un antes y un después en la alimentación animal, desde el punto de vista que limitó el acceso de animales en toda Europa y una fuente de proteína. La limitó una medida cautelar radical, de la noche a la mañana, realmente, y para todas las. Bueno, no se podía hablar mucho, pero es cuando lo he hecho. Pero Sí, eso pasó en un momento, eso pasó en un continente de RDF en el que la industria de alimentación animal es muy potente, España más que en la Unión Europea, porque la ganadería europea era creciente. Tan potente que tenemos un déficit estructural que también en el caso de España es mayor, en términos relativos de otros países, es mayor en acceso a proteína. Es decir, no producimos suficiente fuente de proteína, hablando de todos los orígenes, ya sea vegetal, ya sea animal, etcétera, para las necesidades de la alimentación del ganado. No se produce entonces cuando se cortó el acceso a esas fuentes de proteína y aunque la verdad es que la nutrición animal cada vez avanza más y es más eficiente y optimiza más, pues también podemos tener más alimentos. Hay más gente en el mundo que come razonablemente 3 veces al día. Entonces, ese déficit no se ha disminuido, sino también. Bien. Dentro de ese contexto había, oye, se ha tomado una medida, cautelar, más de político que de científico, esa medida tiene un impacto negativo en la disponibilidad de proteína, vamos a ver en el camino cómo encontramos otras fuentes de proteína. Generalmente trabajamos en temas de proteína vegetal, pero que siguen sin solventar por los temas. Bueno, han pasado muchos años desde las vacas locas, ha aumentado mucho el conocimiento científico, y entonces he dicho, oye, pues, si realmente hoy sabemos que la proteína cambia
gasas, los aceites, no fueron el vector de transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina, ¿por qué renunciar a una fuente proteica que tiene cierta utilidad, ¿sabes? Pero es un campo más. Ha trabajado en la reintroducción progresiva de la proteína animal, como también se ha trabajado en el desarrollo científico y nutricional del uso de la proteína de insectos, sobre todo para aquellos animales que naturalmente son comedores de insectos, fibras o los. E igual que se trabaja en la búsqueda o optimización de uso de otras fuentes proteicas disponibles alternativas a la vegetal. Esto es una cosita más, pero claro, como el tema, y ahí respondo a la pregunta, quizá me extendí demasiado, como todo esto de las vacas locas se produjo, o de las limitaciones al acceso a determinada fuente proteica, se produjo en una crisis alimentaria, la verdadera primera crisis alimentaria que tuvimos en toda la Unión Europea, original entonces en el Reino Unido, que era parte de la Unión. Entonces, había enormes susceptibilidades. Había problemas de captación, por lo cual, años después de que hubiera ya la evidencia científica de que quizá nos habíamos excedido y que no tenía sentido científico la limitación de acceso a salina cárnica, por ello, poco a poco, sin presionar, sin crear problemas de susceptibilidad o de imagen, se ha ido dando camino legal, reintroducción legal a uso de ese proteína. Es decir, que fue una medida, digamos, en su momento de carácter preventivo, ¿no? Bueno, que después tomó sus años justificar que alguna parte de esa medida, bueno, a lo mejor era en exceso y estamos en fase de retroceso, básicamente. Porque tampoco es que la hemos derogado, sino que estamos, bueno, derogando parcialmente aquella reglamentación del año, bueno, de principio de los 2000, si no mal recuerdo. Cautelares fueron eso, en diciembre del 2000, si recuerdo bien, y el andamiaje europeo de la prohibición es el 2000. En realidad no están prohibidas las salinas de carne, lo que es una discusión muy cautelar. Las medidas cautelares en derecho siempre tienen un recorrido limitado en el tiempo y si no decaen. Realmente habían decaído, pero bueno, tampoco nadie viene. Y luego hay otro tema de mercado. Es interesante, siempre es interesante aumentar las alternativas, por lo que comenté. Pero honestamente, bueno, se tuvieron las sendas cárnicas, recuerdo, porque pensaban que con ese vector de transmisión de un problema de una encefalopatía animal al hombre. Por lo cual la limitación se ha referido siempre exclusivamente a lo que llamamos animales de abasto o de rentas, esos animales de los que sacamos productos ganaderos que alimentamos a nosotros. Sí. Nunca llegaron a estar prohibidas las salinas de carne o las grasas animales en los animales de carne. Porque sí, porque son destinatarios de alimentación que en principio no nos comemos. Claro. Por lo cual no había posibilidad de transmisión de esa problemática, de ese tipo. Sí, bueno, sí. Y luego... Sí. No, dígame. No, iba a acabar que a día de hoy la alimentación se mantiene en los rumiantes, que es donde puede haber un potencial de sospecha de transmisión, es donde eso no hay problema, pero ya desde años sabíamos que tarde o temprano se reintroducirían a los animales monogásticos. Pero, y es a lo que voy, realmente esto no va a cambiar. No va a cambiar la realidad del mercado, porque tenemos la posibilidad legal de utilizarla en más animales de lo que está utilizando, pero la verdad es que la harina de carne que está disponible hoy en el mercado europeo, que es un subproducto de la actividad de los centros de sacrificio, de la industria cárnica, prácticamente en su totalidad se destina o bien a animales de peso o animales a producir. Queda poco materia prima disponible a día de hoy. Bueno, teóricamente pueden retroceder, sí. En la práctica se va a reducir. Creemos que muy poco. Muy interesante el punto. Es decir, debería, no sé, para esperar que se empiecen a utilizar en explotaciones ganaderas, deberíamos esperar primero una recompensación de la oferta de proteínas, ¿verdad? Si es que eso sucediera, a lo mejor no pasa. Yo creo que no va a pasar, honestamente. Porque además es por una cuestión de mercado. El producto, el pienso para alimentos de compañía tiene un mayor valor de mercado y un margen comercial, lo cual se puede permitir a aquel que fabrica esos alimentos pagar
un precio mayor por esa proteína. Y la oferta actual de proteína para los usos que he dicho, alimentos de compañía de agricultura, la demanda prácticamente se come toda la oferta disponible. Y no creo que los fabricantes de piensos y abastos, en su mayor parte, producen para sí mismos y trabajan con costos o márgenes muy reducidos, cuando no a costo, esos mismos animales comen, pues no van a poder competir en precio con el resto de la demanda de esa proteína. Pero que no está mal. O sea, el tema en el mercado lo que queremos es acceso a cuantas mayores alternativas y luego Claro, la sí, sí. realidad puntual del mercado, las situaciones, la dependencia de otras alternativas, Sí, decidir a dónde lo llevar. le quería preguntar si, bueno, si esperaba que inmediatamente las explotaciones comiencen a utilizar proteínas de origen animal, pero bueno, me ha contestado que no. Lo dudo. Pues Sí. es interesante que exista legalmente, pero lo dudo. Y previo a la prohibición, sí se utilizaba de manera, digamos, no sé si tiene algún dato, pero ¿en qué cantidad o porcentaje de explotaciones sí se utilizaban hasta que se prohibió? Es decir, ¿el momento de la prohibición fue realmente un problema para las explotaciones ganaderas o ya se daba esta situación en la que la mayoría de la oferta se la llevaban los productores de piensos para animales de compañía? Pues, puedo responder en un dato muy concreto. En el momento de la prohibición, en el 2000, yo entonces todavía no ocupaba esa posición, pero obviamente, pero en ese momento el 4% de la fórmula media de un pienso Sí. era harina carne. O sea, era Vale, una cuatro por fuente ciento proteica estamos hablando del pienso ganadero, ¿verdad? No de del animales de pienso compañía. ganadero en general. Bien, Podía perfecto. variar de unas especies a otras, Sí, pero era una fuente proteica muy intensa y muy competitiva en precio con otras proteínas que se usaban y se siguen usando más mayoritariamente. El caso más importante es la soja. Muchas sí, oleaginosas, pero sobre todo la soja. El 4%, de ahí del 4% pasó al cero. ¿Pero qué es lo que ha pasado de repente? Pues que dos cabañas, todos los animales de destino que hasta ahora no usaban la harina de carne, acuacultura por un lado y alimentos de compañía por otro, se volcaron sobre esa fuente proteica, porque ellos no tenían al principio los animales de compañía, la acuacultura llegó años después, pero lo encuentran una materia prima particularmente interesante. El desarrollo de los animales de compañía, hombre, es muy bueno para quien produce ese pienso, pero quizá no tan bueno en términos de sociedad, porque el hecho de que haya cada vez menos niños y más mascotas, en términos sociales, no sí. parece que sea la apuesta. En el tema de la acuicultura es que no tenía entonces el desarrollo que tiene hoy en día. Por lo cual, esa demanda que entonces se dirigía mayoritariamente a animales de basto, fue copiada, o esa oferta, perdón, fue demandada por esas dos cabañas. Y otros usos. En algunos otros países, por ejemplo, han empezado a utilizarse mucho la línea cárnica, Alemania, que es el mejor caso, como fertilizante agrícola. Y tiene un mercado también para ello. Jorge, teóricamente esto debería, por eso recalco el potencial, generar o significar una especie de golpe a la importación de otras fuentes proteicas, tal vez como de la soja de Sudamérica o bueno, Norteamérica también. Esto no se va a dar por lo que me estás diciendo, o no se No, esperaría. no, El me atrevo a excluirlo. Me atrevo a excluirlo, no será. No será ni nuestra dependencia de la proteína vegetal importada, Sí, desgraciadamente, es muy alta y no veo nada que lo vaya a cambiar. Sí, la Comisión Europea y otras autoridades nacionales continuamente salen planes de promoción de la proteína vegetal, pues se mucho en los guisantes, pero es que agronómicamente no parece que haya mucho margen de crecimiento. Yo creo que hay más margen más interesante para reducir esa dependencia proteica en la optimización de otros coproductos que puedan cumplir esa función proteica, para la alimentación animal. Es cierto que la formulación cada vez es más eficiente, es sacrificante. Debo más esperanza para poder reducir la dependencia que tenemos de proteína vegetal en otras fuentes alternativas aún en desarrollo, el caso de los insectos es la historia de éxito, pero también otros coproductos de otras industrias alimentarias que se usan, pero que todavía hay cierto margen de eficiencia desde el punto de vista.
ahí yo veo que puede haber, son los factores que puedan reducir la dependencia. Pero bueno, no es ni hoy ni mañana. Sí. Y en cuanto al impacto en la estructura de costos, también podríamos llegar a decir despreciable, ¿verdad? O no significativo, queda un poco más elegante que despreciable. Vale, perfecto. En estadística, despreciable es más correcto, en Sí. de comunicación Ya, no significativo. por eso me retracté. Sí. Excelente, se ve que es comunicador, Facundo. En realidad técnico. Vale. Jorge, ¿algún comentario que quieras agregar? No, realmente no. Desde el punto de vista de proteína, nuestra preocupación ahora, a día de hoy, en estos momentos, 30 de mayo, es que no parece posible la implementación a 1 de enero de las normativas que limitan el origen de las materias primas importadas para alimentación animal, para alimentación a origen no deforestado. Las autoridades europeas no han puesto en marcha las herramientas legales, técnicas, políticas, operativas para ello. Y lo que está pasando es que los operadores no están ofertando mercancía a partir del 1 de enero por la carencia. Eso es, a día de hoy, 30 de mayo, la verdadera preocupación que tienen no solo los fabricantes de alimentación, también las industrias que importan chocolate o cacao, chocolate o café, que quiere decir, o palmas, otras materias primas afectadas por una normativa que todos queremos cumplir, pero que a día de hoy es imposible cumplir. Y esa es nuestra preocupación. Te comprometo entonces ahora a que hablemos del tema en unos meses. ¿Qué te parece? Encantado. Un placer. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Jorge de Saja, director general de CESFAC. Y de esta manera vamos cerrando el capítulo en el que nos han regalado un montón de información y conclusiones, por sobre todo las cosas muy interesantes, sobre este tema que es transversal a todos los ganaderos de la Unión Europea. Te agradezco por haber confiado en nosotros como fuente de información y será hasta el próximo capítulo. Hasta luego.